Muy buenas noches a todos y a todas las presentes y a quienes están conectados a través del Facebook Live. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra tercera y última parte del simposio, El Estatus de Puerto Rico, Retos y Perspectivas. Durante las 2 sesiones previas hemos tenido excelentes recursos a través de los cuales hemos podido aprender y reflexionar sobre el tema que nos compete a todos. Sabemos que hoy no será la excepción, ya que contamos con 2 de nuestros profesores, el profesor Andrés Córdoba Phelps y el profesor Carlos Iván Gorrín Peralta. Espero que, como hasta ahora, este diálogo sea uno de mucho aprendizaje y enriquecimiento. Sin más preámbulos, pasamos con el compañero Miguel Padilla para que él pueda compartirnos el formato que estaremos llevando a cabo en el día de hoy. Antes de cada ronda, les estaré recordando a ustedes y a los participantes las reglas. Ahora comenzaremos con la primera ronda. Como explicó la compañera, en esta ronda cada participante tendrá la oportunidad de dar una breve introducción del tema desde su perspectiva. Cada participante tendrá un máximo de 15 minutos para esta introducción. Comenzamos con el licenciado Carlos Gorrín. Bueno, buenas noches. Para saber hacia dónde uno va, hay que saber primero dónde uno se encuentra. Y hay que saber en qué dirección uno va, porque si no se puede perder, ¿verdad? Así que para entender hacia dónde puede ir Puerto Rico en su relación con los Estados Unidos, hay que conocer un poco de cómo hemos llegado a donde estamos. Me refiero a que hemos acordado, el profesor Córdoba y yo, que yo iba a hablarles un poco del trasfondo histórico de la política territorial de los Estados Unidos. No necesariamente en relación con Puerto Rico solamente, sino desde sus orígenes. Es curioso que todo esto empieza con un tratado de París, pero no el del 1898, sino el del 1783, en que los Estados Unidos dejaron de ser colonias de Gran Bretaña, en un tratado entre los nuevos United States of America y de Great Britain. Pero obtuvieron los americanos más de lo que esperaban. ¿Cómo es eso? Bueno, pues después de varios años de guerra, finalmente Inglaterra decidió terminar la guerra y les reconoció no solamente la independencia de los 3 estados que estaban luchando, sino de una franja de terreno que era prácticamente igual a los 3 estados originales, que era lo que había al oeste de los estados originales y hasta el río Mississippi. Y eso le llamaron el territorio del noroeste. Y se lo entregaron, no lo esperaban los americanos. Supongo que decidieron que ya no iban a tener acceso a eso, así que era mejor salir de esos terrenos de todos modos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, pues el Congreso Continental aprobó entre 1784 y 1787 la Ordenanza del Noroeste, que estableció la política territorial de los Estados Unidos con esa inmensa franja de terreno. Y decidieron en esa Ordenanza del Noroeste un diseño por etapas. La primera etapa era que los americanos iban a colonizar esos terrenos. En segundo lugar, cuando hubiese suficiente gente, iban a organizar unos gobiernos locales, iban a dividir ese inmenso territorio en pedazos. Y luego la población del estado, cuando fuera por lo menos tan grande como la del estado de menor población, podrían convocar una convención constituyente y eventualmente ser admitidos como nuevos estados gradualmente. La Convención de Filadelfia constitucionalizó esa política territorial con 2 cláusulas, una viene detrás de la otra. En una de ellas dice que el Congreso tiene el poder de disponer del territorio y de otras propiedades de los Estados Unidos.
y establecer reglas para su gobierno. Pero la cláusula inmediatamente anterior dice que el Congreso tenía el poder para admitir nuevos estados. Así que las dos cosas se aprobaron simultáneamente en el mismo edificio en el 1787, en un salón la Constitución, en el otro salón el Congreso Continental. Pero el territorio del noroeste no resultó suficiente, del cual sacaron 9 estados. La expansión de las fronteras se convirtió en una meta importante de la joven nación, justificada con la ideología del Manifest Destiny, para civilizar unas poblaciones inferiores. Y en todos los procesos de anexión de nuevos territorios, que se justificó legalmente a base de los poderes congresionales para hacer la guerra en el caso de las conquistas y para suscribir tratados en el caso de las compras de nuevos territorios, adquirieron entre 1803 y 1898 el resto de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos, incluyendo Alaska en el 1867 y Hawái, que ya habían colonizado desde mediados del siglo XIX, pues fomentaron un golpe de Estado contra la reina y solicitaron la anexión a los Estados Unidos, lo cual finalmente se logró en el 1898. Pero en el 1898 ocurrió algo distinto, que es que con una crisis económica que se estaba manifestando en Estados Unidos, hacía falta tener otros lugares para la inversión de capital excedente de una economía muy boyante por la revolución industrial, y se necesitaban lugares para invertir capital extranjero, pero con gente suficientemente poblada, con suficiente gente que pudiese trabajar en esas inversiones, por supuesto a salarios de miseria, y que además tuvieran suficiente para comprar, tener unos mercados cautivos. Y miraron para los lados y descubrieron que los últimos 4 retazos del viejo imperio español estaban disponibles. Las Islas Filipinas, la isla de Guam, que quedaba entre Hawái y Asia, Cuba y Puerto Rico en el Caribe. Y así fue que empezó la relación con nosotros. ¿Qué vamos a hacer con estas nuevas posesiones que son distintas? Porque quedan en las ínsulas, no son contiguas. Y además de eso hablan otro idioma y tienen un color distinto y además tienen un sistema jurídico distinto y partidos políticos distintos. Es distinto. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Bueno, pues hubo un debate en Estados Unidos entre los que se autodenominaron imperialistas, como Theodore Roosevelt, y los antiimperialistas. Y los académicos se unieron a ese debate. Y de Harvard y Yale salieron 3 teorías de qué hacer con estos nuevos territorios. Unos decían que no se puede adquirir territorios para gobernarlos sin que participen en su gobierno, porque eso viola los principios fundacionales de la República estadounidense. Pero a esta gente no se le puede integrar a la federación porque son razas inferiores que ni siquiera saben gobernar. Así que hay que salir de ellos. Esos eran los antiimperialistas. Otros decían que sí es posible adquirir, estos son artículos de revistas jurídicas, de Harvard Law Review y de Yale Law Journal, ¿saben? Sí es posible adquirir territorios sin que sean parte de los Estados Unidos, porque tenemos el poder de guerra para conquistar y tenemos el poder de hacer tratados, así que podemos adquirirlo sin que sean parte de Estados Unidos, con fines estratégicos militares y fines económicos. ¿Qué problema hay con eso? Y se les puede gobernar porque la cláusula territorial dice que se pueden gobernar los territorios. Entonces estaba una tercera visión que decía se les puede adquirir, pero con ciertos derechos. Tampoco es así que se puede hacer lo que queramos. La primera teoría era racista, la segunda era imperialista y la tercera las dos cosas. Prevaleció la tercera. Como ustedes saben, el Congreso y el presidente aprobaron en 1900 la ley Foraker, que se basaba en esa teoría, ¿no?, de que se podía gobernar sin que fueran parte de Estados Unidos. Y la Corte Suprema aceptó esa teoría, empezando en el 1901 con los primeros de los casos insulares. Puerto Rico era un territorio no incorporado, posesión de los Estados Unidos, que no era parte de los Estados Unidos. La Constitución, por lo tanto, no aplicaba la ex proprio vigore, pero reconocieron que había algunos derechos que sí podían estar vigentes.
A mediados del siglo XX se crea el ELA. Free Associated State, no, en inglés es Commonwealth, aunque en español es Estado Libre Asociado. Trián Monge dijo en un libro que eso es un galimatías, que quiere decir una confusión muy grande de conceptos. El historial legislativo de la legislación que facilitó la creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, estoy hablando de ponencias de Muñoz, de Fernández y Cern, del secretario del Interior, de informe del Departamento de Estado, informe de los comités de jurisdicción del Congreso, todos dicen que todo ese proceso fue para obtener el consentimiento de los puertorriqueños a lo que existía, sin cambiar la relación fundamental que existía entre Puerto Rico y Estados Unidos, es decir, sin cambiar que seguía siendo un territorio de los Estados Unidos. Y además se quedaron intactas las disposiciones de la Ley Jones que regulaban las relaciones. Al año siguiente de aprobarse la Constitución, Naciones Unidas recibió un informe de Estados Unidos que decía, como ya hemos cumplido con la obligación de descolonizar que nos imponía la Carta de Naciones Unidas, vamos a dejar de informar anualmente lo que nos obligaba a hacer la Carta, que era informar los pasos hacia la descolonización. Y se aprobó por pluralidad, no por mayoría, una resolución 748 de la sesión octava de Naciones Unidas, diciendo, está bien, dejen de informar. Más recientemente han ocurrido cambios. O sea, no cambios. Han ocurrido eventos que demuestran que no hubo ningún cambio. Desde el punto de vista de la rama ejecutiva, los informes de Casablanca del 2005, 2007 y 2011 reiteran que Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado. Incluso el poder plenario del Congreso es tan plenario que pueden dejar sin efecto cualquier determinación previa de autogobierno. Y uno de los informes dice que el poder es tan plenario que podrían cederle a Puerto Rico a otro país sin pedirnos opinión a nosotros. El Poder Judicial ha validado todo eso en lo que yo llamo los casos insulares del siglo XXI. Después de unas décadas en que se trató de disimular lo que había ocurrido, el mes de junio del 2016 pasará a la historia como un mes muy importante en la historia de Puerto Rico y de los Estados Unidos. El 8 de junio, el presidente Obama le envió una carta a todos los representantes a la Cámara, porque al día siguiente se votaba lo que se convirtió en la ley Promesa. Porque Promesa se había escrito en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, así que él quería que se aprobara. El día 9 de junio, en la mañana, la Corte Suprema resolvió el caso de Puerto Rico versus Sánchez Valle. Y a las 4 de la tarde la Cámara aprobó el proyecto de Promesa. No que eso ahora pasa al Senado y allí van a cambiar las cosas. Bueno, pues el día 13 la Corte Suprema resolvió, mediante una decisión, que la ley de quiebra criolla era inconstitucional y que por lo tanto la única forma de reestructurar, es un mensaje al Senado, ¿verdad? La única forma de reestructurar esa deuda impagable que ha producido la colonia es mediante la aprobación de esa ley que se llama Promesa. Promesa, designada por liderato congresional y por una persona, por el presidente. ¿Y qué pasó con el poder de nominación y mediante consejo y consentimiento del Senado? Bueno, eso no aplica. En el caso de FOMB versus Aurelius Investment del 2020, se decidió que esa cláusula no aplica aquí porque como Promesa es un organismo del gobierno de Puerto Rico, no es un organismo federal y que por lo tanto no hay que someter los nombramientos de esa gente al rigor del consejo y consentimiento del Senado. Es decir, que el Congreso puede aprobar cosas para reestructurar el gobierno de Puerto Rico sin que pasen por las estructuras constitucionales de Puerto Rico. Después de eso, 2022, Baello Madero, se reitera que el Congreso puede excluir a Puerto Rico de programas sociales o tratarlo distinto. Problema, y con esto termino. Traiciona todo esto los valores fundacionales de la República de los Estados Unidos, que en su Declaración de Independencia establece que los gobiernos legítimos son aquellos que derivan sus poderes
del consentimiento de los gobernados. O no hay problema porque el pueblo de Puerto Rico dio su consentimiento al régimen territorial colonial en el proceso del 50 al 52, donde realmente no pasó nada en términos de modificar la relación entre los dos países. Hay un pequeño problema y es que después del 52 la comunidad internacional ha reconocido en el derecho positivo internacional el derecho de todos los pueblos a la libre determinación, definido como el derecho que tiene todo pueblo a definir su condición política y a disfrutar de sus recursos naturales de conformidad con sus necesidades. Ese derecho ha sido reconocido por tratados, por las normas internacionales consuetudinarias y reiterado varias veces por la Corte Internacional de Justicia. Pero eso no tiene vigencia en los Estados Unidos, porque desde principios del siglo XIX la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que los tratados no son autoejecutables, y aunque los Estados Unidos suscribieron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de Derechos Humanos, Civiles y Políticos, que entró en vigor para los Estados Unidos en el 1994, eso no se puede llevar a los tribunales de justicia en los Estados Unidos. Así que tenemos un derecho que no podemos poner en vigor. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Con lo que yo considero que es una relación asquerosamente colonial en pleno siglo XXI. Bueno, pues me detengo aquí, porque el profesor Andrés Córdoba va a construir sobre este trasfondo histórico, posiblemente discrepando de algunas de mis aseveraciones, con unas preocupaciones sobre qué podemos y qué debemos hacer para salir de este escenario que yo considero colonial. Seguimos ahorita. Yo me quedo aquí sentado. El profesor Gorrín ha hecho un recuento y ha sintetizado larga historia y muchos conceptos. Y quisiera tal vez tomar unos minutos primero, nada más para pasar puntualmente sobre algunos del relato histórico, nada más no para discrepar, sino para distinguir. Porque al final del día, posiblemente las diferencias que pueda haber entre él y yo no son tanto de diferencias de opinión, sino diferencias de cómo caracterizamos jurídicamente la relación. Pero en el fondo es un ejercicio meramente de reconocer de que tenemos una situación de subordinación política que es intolerable y que tiene que cambiar. Y en eso estamos de acuerdo. Primero, me llama la atención el relato que hiciste sobre el Northwest Ordinance, la ordenanza del noreste. Yo creo que un detalle que queda un poco en el tintero a veces en esa discusión, y es importante resaltar, es que cuando se crean el primer gobierno de los Estados Unidos para los artículos de confederación, que tenían obviamente los estados mucho más poder que los que tienen bajo la Constitución presente, había obviamente una tensión entre los estados más pequeños, estoy pensando Rhode Island, Maryland, New Jersey, que son los estados en la costa, que estaban obviamente atrapados, ¿verdad?, entre otros estados, y los estados que estaban más al oeste, Virginia, North Carolina, Georgia, Nueva York, Pensilvania, que estaban abiertos al oeste. Y esto es importante porque desde el punto de vista de la negociación política entre los estados, obviamente los estados que estaban al oeste veían la expansión hacia el oeste como parte de su crecimiento de sus estados, no de los Estados Unidos. Y obviamente ese tirijala político que empieza en 1784 con el artículo de confederación se va a manifestar precisamente en la ordenanza del noroeste, que fue una redacción inicialmente de Thomas Jefferson cuando la hizo para Virginia, para el estado de Virginia, que luego la recogen en el Congreso Continental de los artículos de confederación. Desde el punto de vista histórico, siempre a mí me llama mucho la atención que cuando uno lee los diarios de Madison, ¿verdad?, de la constituyente, hay muy poco, ¿verdad?, sobre la cláusula territorial y responde, creo yo, a una realidad política, y es que los estados resolvieron el problema de los territorios desde el punto de vista constitucional en el Northwest Ordinance. Y fue una negociación fundamentalmente política de reconocerle al gobierno federal central la autoridad y la jurisdicción para la expansión hacia el oeste. No es provincia de los estados, sino provincia del gobierno federal. Y para eso nosotros es importante todavía al día de hoy, saltando al siglo XXI, cuando hablamos de Puerto Rico, si puede o no puede ser estado, si va a ser demócrata o va a ser republicano. Y ese debate muy típico, obviamente, de los Estados Unidos, sobre exactamente cómo es que configuraría un estado de Puerto Rico,
Estamos básicamente tocando los mismos temas que en 1787 se estaban tocando sobre los territorios, aunque en diferentes claves. Ya no tanto demócratas o republicanos, sino que si eran esclavistas o no esclavistas, ¿verdad? Que posteriormente se va a recoger en el Missouri Compromise en 1820. Así que el issue de los territorios, la expansión hacia el oeste, es un proceso obviamente bastante tortuoso. Quedó en el tintero, me parece importante subrayarlo, el trato que el gobierno federal y los estados le dieron a las tribus indígenas en ese proceso de expansión. Y eso es importante subrayarlo. No solamente los Cherokee cases, sino aún antes, en el caso de Johnson versus McIntosh, Marshall le señala que las tribus nativas no tenían ningún derecho, ¿verdad?, como propietarios de las tierras, sino que eran meros poseedores, y que el propietario de todas esas tierras era el gobierno de los Estados Unidos, ya sea por virtud del Tratado de París con Inglaterra y las posteriores adquisiciones que fueran a obtenerse, ¿verdad?, como el Louisiana Purchase en 1803 y algunas otras, ¿verdad?, en México en 1800, el Tratado de Hidalgo, Guadalupe Hidalgo. Y ese fenómeno es importante porque todo el proceso de la expansión hacia el oeste y la integración de los territorios como eventuales estados siempre ha sido un punto de discusión, de debate álgido en los Estados Unidos sobre si se va a admitir o no se va a admitir y bajo qué y cómo esta altera la balanza política del gobierno federal en Washington. Y nosotros estamos viviendo esa parte de esa discusión hoy día. Bien señala el profesor Gorrico de que en 98, ¿verdad?, cuando viene la guerra hispanoamericana, y toda la discusión teórica que se da, ¿verdad?, para cómo justificar, ¿verdad?, la expansión del imperio de Estados Unidos fuera del continente. Dejamos afuera a un lado el caso de Hawái y Alaska. Pues obviamente vinieron todas estas justificaciones que bien menciona sobre si estos territorios tienen derecho o no a las protecciones que garantiza la Constitución. Sabemos obviamente que prevaleció la teoría, ¿verdad?, del territorio no incorporado posteriormente. Pero sí que llama la atención un dato que yo creo que jurídicamente es importante, el Tratado de París de 1898, el artículo 9, donde expresamente señala el artículo que los derechos de los native inhabitants, el lenguaje es interesante, de los habitantes nativos, será determinado por los derechos civiles y políticos por el Congreso de Estados Unidos. Lo que a mí me llama mucho la atención, obviamente, es que es la referencia a los native inhabitants. No se noten que el Tratado de París ni España ni Estados Unidos reconocieron que Puerto Rico no era otra cosa sino un territorio, ¿verdad?, subordinado a la corona española y ahora se está traspasando a la jurisdicción de los Estados Unidos. Así que en ese sentido, cuando Puerto Rico entra a la jurisdicción de los Estados Unidos, entra como una mera posesión territorial. Interesante en los casos insulares que mencionó el profesor Gorrín, a mí siempre me llama la atención el contraste entre Downs versus de Lima y Downs versus Bidwell, que son el mismo día, pero hechos uno pre-Foraker y otro post-Foraker. Así que ese juego, obviamente, de cómo el Tribunal Supremo decide si les tiende o no les tiende los derechos, depende, obviamente, de la determinación del Congreso. En la medida que la ley Foraker había, obviamente, legislado sobre Puerto Rico, habíamos quedado como un territorio no incorporado, cosa que no había ocurrido anteriormente. Todos sabemos, obviamente, posteriormente la ley Jones, que le concede la ciudadanía, complica en parte todo este andamiaje, ¿verdad?, constitucional, porque ahora tenemos una categoría puramente, vamos a decir, inmobiliaria, que es los territorios, sobrellevada sobre los derechos civiles de los ciudadanos americanos ahora en Puerto Rico. Así que eso en gran medida sigue siendo, yo creo, el nervio del problema político que tenemos al día de hoy. Obviamente la legislación posteriormente, el Nationality Act, y inclusive la ley, obviamente, de Relaciones Federales posteriormente que enmienda la ley Jones, no alteraron para nada esa realidad particular. Y como el caso de Balzac, que todos sabemos, la concesión de la ciudadanía no implicó la incorporación del territorio. Ahora, cuando llegamos al 52, obviamente, y la creación del Estado Libre Asociado, que el Congreso autoriza bajo la ley 600 a que el pueblo de Puerto Rico se organice, ¿verdad?, como un Estado democrático republicano, bajo, obviamente, la soberanía del Congreso de los Estados Unidos. Pues, obviamente, eso es un ejercicio fundamentalmente, puramente territorial, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con el profesor Gorrín en el sentido de que ahí no hubo ningún reclamo de soberanía propia por parte del gobierno de Puerto Rico en oposición a Estados Unidos. Y tuvimos que esperar hasta Sánchez Valle, años después, para que el tribunal expresamente reconociera que ahí lo que ocurrió en todo caso fue una delegación, no una cesión de derechos. Y yo creo que en ese sentido está claro al día de hoy que el Estado Libre Asociado no es nada más que el nombre de un gobierno, no es un estatus político.
Sin embargo, por los últimos 70 años en el campo político hemos pensado que el Estado Libre Asociado supone algún grado de autonomía distinta y separada de Estados Unidos, y creo que finalmente podemos poner eso a dormir finalmente. Lo que tenemos son dos alternativas, que son la estadidad o la independencia, lo cual nos lleva obviamente al tema que tal vez vamos a discutir en los próximos momentos, que es fundamentalmente el issue de soberanía, que a mi juicio es verdaderamente el concepto clave que distingue al estadista, digamos, del independentista, porque cada cual aborda este término de diferentes perspectivas. Y precisamente en atención a esa historia y cómo yo la incorporo en la discusión política jurídica, pues llego a conclusiones distintas. Yo, por ejemplo, el profesor Gorrín comenta que obviamente las Naciones Unidas y el problema del colonialismo en Puerto Rico. Yo, de mi parte, eso es un discurso jurídico perfectamente respetable, por supuesto, pero que no es el único posible. Estados Unidos, cuando le rinde el informe de las Naciones Unidas, nunca dijo que descolonizó a Puerto Rico. Lo que dijo fue que Puerto Rico había adquirido a levels of self-government. Eso no es decir que había descolonizado a Puerto Rico, porque el lenguaje del descolonialismo no es el lenguaje de la Constitución. Así que estamos trabajando en universos discursivos distintos. Puedo entender perfectamente por qué aquellos que favorecen la independencia recurren al lenguaje del derecho internacional, porque al final del día me parece que es mucho más, vamos a decirlo, damos la bienvenida a la posibilidad de independencia que el derecho constitucional, que es mucho más, vamos a decir, vertical, y le rinde obviamente la autoridad al Congreso de Estados Unidos. Así que me parece a mí que es evidente por razones políticas por qué uno va a recurrir a un discurso o al otro. Pero nada, eso tal vez puede ser el próximo tema de discusión ahora entre nosotros. Y paso el micrófono. En esta segunda ronda, cada panelista tendrá un máximo de 10 minutos para abundar lo que discutió en el primer turno, traer un tema nuevo, responder a lo que otro panelista puso o hacer preguntas para fomentar una conversación. Empezamos otra vez con el profesor Carlos Gorrín. Me quedo aquí. Yo tengo unos comentarios a lo que dice el profesor Córdoba. Primero, es una nota al calce, porque él habla de los native inhabitants del Tratado de París. No era la primera vez que se usaba eso en un tratado de anexión. Lo habían utilizado en el 1867 con el zar, bueno, los embajadores plenipotenciarios del zar, cuando le vendieron a Alaska a los Estados Unidos. Como aquello era una colonia, ese término no sé, bueno, sí se usaba, una dependencia, vamos a decir, de Rusia, pues había muchos rusos en Alaska. Y por lo tanto el tratado decía que los rusos que estaban en Alaska se podían quedar en Alaska, no había ningún problema con eso. Y que seguirían siendo rusos, pero que si se quedaban después de 2 años allí y no se iban, entonces serían ciudadanos de los Estados Unidos, con excepción de los native inhabitants de Alaska, que estarán sujetos a los derechos que tengan los indígenas según la legislación de ese país, es decir, de los Estados Unidos. Yo no sé si ustedes son conscientes de que los nativos americanos, los indios, no pudieron votar hasta el 1925, porque no eran ciudadanos hasta ese momento. Una cosa, excepto que el lenguaje que usaron para los native inhabitants, es decir, los esquimales y los inuit de Alaska, se lo aplicaron a todos los inhabitants de Puerto Rico. Que tendríamos los derechos que el Congreso decida que íbamos a tener y que la condición política sería la que dijera el Congreso de los Estados Unidos. Otra nota al calce, Nationality Act de 1940. Fue necesario aprobarla porque
había gente que no habían nacido en el 1917 y por lo tanto la ley Jones no les extendió la ciudadanía, que nacieron en el 18, digamos. Pero esa gente no eran ciudadanos de los Estados Unidos, porque la nacionalización, la naturalización que se hizo en la ley Jones fue para los que estaban allí. Y por lo tanto, en el 1940 se incluyó a Puerto Rico en lo que quiere decir United States para efectos de la disposición del Nationality Act que dice que las personas nacidas en the United States son ciudadanos de los Estados Unidos, que es estatuir lo que dice la enmienda 14, excepto que no era por la enmienda 14 que era de aplicación a Puerto Rico, porque la enmienda 14 es aplicable a los estados. Pero fue un ejercicio de poder territorial plenario para decir, esta gente que nazca en el territorio no incorporado de Puerto Rico van a ser ciudadanos de Estados Unidos. Nota al calce, el Nationality Act of 1940 es revocable hoy. Mañana, pasado, bajo la relación actual, porque siguen ejerciendo los poderes plenarios que quieran. Claro, ¿quiere eso decir que yo que nací aquí dejaría de ser ciudadano de los Estados Unidos? Bueno, eso abre toda una caja de Pandora, porque no, eso no puede querer decir eso, ¿no? Pero la gente que nazca a partir del día siguiente ya no podrían ser ciudadanos de los Estados Unidos. Excepto que entonces está toda la complicación. Bueno, pero es que es hijo de un ciudadano. Entonces está toda esa complicación en la cual no nos vamos a meter ahora, pero bueno, a menos que tú quieras comentar sobre eso, por supuesto. Pero la relación actual, que nos hablan de que el Estado Libre Asociado es tremendo porque garantiza la ciudadanía americana, no, porque en primer lugar, como dice el profesor Córdoba, eso no es la relación, ese es el nombre que tiene el gobierno de Puerto Rico. La relación sigue siendo exactamente la misma que había bajo la ley Foraker y bajo la ley Jones, al punto de que todas las leyes que definían la relación en esas dos leyes todavía están vigentes. La sección 9 de la Ley de Relaciones Federales dice exactamente lo mismo que decía desde el 1900, que todas las leyes de los Estados Unidos que no sean localmente inaplicables aplican en Puerto Rico. No ha cambiado nada, gente. Yo discutía esto, bendito, con mi profesor de Derecho Constitucional, que en paz descanse, Jaime Fuster, y yo le decía, pero profesor, es que no pasó nada. ¿Quién era el gobernador de Puerto Rico el 24? Pues Luis Muñoz Marín. ¿Y el 26? Pues Luis Muñoz Marín. ¿Y hubo una elección entre medio? No. Y yo le decía, ¿y los jueces del Supremo quiénes eran? Los que eran. ¿Y el 26? Lo mismo. O sea, que eran jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, a pesar de que la Constitución de Puerto Rico dice que los tiene que nombrar el gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado, pero esos no. Entonces, obviamente, me decía, ay, Carlos, tú le buscas las 5 patas al gato. En efecto, afortunadamente el americano me dio la razón a mí. Colonia versus territorialidad. Yo he hablado de esto antes con el profesor Córdoba, la distinción que él hace de que el concepto de colonia es un concepto del derecho internacional y que el concepto de territorialidad es del derecho constitucional de los Estados Unidos. Claro, no puede ser parte del derecho constitucional de Estados Unidos porque esa gente dejaron de ser colonia. Entonces, ¿cómo le llamaron al territorio? Nuestras colonias del oeste. No, ese es el territorio. Y ahí acuñaron un término que luce un poco menos ofensivo que el de colonia. Pero los dos conceptos existen, lo que pasa es que existen bajo sistemas normativos distintos. Uno es la manera en que se llama a un lugar que no se gobierna a sí mismo y que está gobernado por otra gente, y ahí se le llama colonia. Pero esa misma gente que no se puede gobernar a sí mismo, sino que el Congreso decide, incluso puede crear una estructura dentro del gobierno de Puerto Rico que no aprobaron la estructura de Puerto Rico, promesa a la Junta de Control Fiscal, pues sí, eso se llama territory, unincorporated territory, pero es gente, exactamente lo mismo que lo que yo he sostenido siempre. No es un problema de mero discurso político, es un problema de realidad
aplastante que niega los principios más elementales del constitucionalismo moderno se basa en que la soberanía debe radicar en el pueblo y la soberanía no radica en el pueblo de Puerto Rico. Tu comentario es interesante. Yo me momento a la ciudadanía de los indígenas, que en la 14ª enmienda, obviamente, y esto es importante hacer el ejercicio histórico, ¿no? En la 14ª enmienda, cuando habla de cuando se libera, obviamente, y se abole la esclavitud, y precisamente se legisla y se enmienda la Constitución para conceder el derecho a los negros al voto y a participar, obviamente, en la vida política de los Estados Unidos. Y el lenguaje claro, ¿verdad?, que dice, any person born in the part of the United States will be, ¿verdad?, has the right to the citizenship. En 1865, 68, cuando entra la 14ª enmienda, eso no aplicaba a los indígenas. Así que es interesante que ya en Estados Unidos, el derecho constitucional americano, la enmienda de 14 no la aplicaba a los indígenas, y si no fue hasta en 1924 que se legisló para reconocer la ciudadanía americana. Y eso es importante porque dentro del mismo derecho constitucional americano ya reconocía la posibilidad de unas personas que vivían en los Estados Unidos pero no eran parte del cuerpo político, ¿verdad?, del body político de los Estados Unidos, y lo mantienen aparte, ¿verdad?, hasta ese momento. Siempre hay una explicación para eso. Sí, la explicación es que son naciones que se regulan. Toda una justificación leguleya, tú sabes. Que son naciones aparte que se regulan por tratados y no por la Constitución. Claro, pero ese planteamiento de los indígenas es interesante porque cuando el plebiscito que tuvimos hace 2 semanas atrás, incluyeron obviamente el derecho de la ciudadanía para la independencia de la libre asociación. Y entonces, eso obviamente fue, a mi juicio, un ejercicio puramente político que se logró obviamente en el proyecto que tenía en Washington hace un par de años atrás, que lo reprodujeron aquí. Pero me parece a mí que es interesante que uno note, obviamente, cómo la ciudadanía americana y el estatus van obviamente vinculados para fines políticos. Pero estoy de acuerdo 100% con el profesor Gorrín, que al final del día el Congreso puede mañana mismo legislar y privar a los puertorriqueños de la ciudadanía americana prospectivamente, pero inclusive los que la tienen ahora. Es un debate que yo creo que hay que tenerlo en Puerto Rico. Yo inclusive, como hicieron obviamente en Alaska con los rusos, como hicieron obviamente con los indios también y los mexicanos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que es posible perfectamente legislar y deslindar la ciudadanía americana del territorio, como hicieron con la ciudadanía española en Puerto Rico en el 1898. Así que nada impediría que el Congreso de Estados Unidos, y tal vez con estos tiempos de esta nueva administración entrante, más todavía, que dijera, pues mire, la ciudadanía americana obviamente la tendrán las personas que la reclamen dentro de un periodo de 1 año. Y si no la reclaman en 1 año, la pierden y dejan de ser ciudadanos americanos. Ese es el due process. Ese es el due process. Así que no es una renuncia. Claro, pues tú renunciaste, porque la legislación lo compete. Así que es importante tener claro que dentro de la realidad política constitucional de Estados Unidos sobre la ciudadanía versus el territorio, a fin de cuentas el Congreso tiene poderes plenarios, ¿verdad?, para poder legislar cómo otorga o no otorga esa ciudadanía, porque como no somos parte de los Estados Unidos, ¿verdad?, para la doctrina del territorio no incorporado, no nos aplica la 14ª enmienda. Claro, esa es toda la discusión precisamente que el profesor Gorrín y yo hemos tenido también en otros momentos, ¿verdad?, sobre la importancia o no importancia de la distinción entre incorporado o no incorporado. Es decir, ¿cuál sería la consecuencia jurídica para la ciudadanía si incorporan al territorio? ¿Sería alguna? ¿O todavía tendría el poder del Congreso para poder legislar, para privar, digamos, al puertorriqueño de la ciudadanía americana? Eso todo obviamente está a nivel de conjetura en este momento, ¿verdad? Pero obviamente es parte de las discusiones que se están dando. Así que el suelicio de Colonia, pues al fin del día, para mí es puramente un ejercicio y un debate vamos a decir, teórico, porque al final del día la palabra colonia verdaderamente es un término que arrastra unas connotaciones históricas poderosísimas, y obviamente hay razones muy entendibles por cual uno quiera utilizar el término para tratar de mostrar obviamente nuestra relación en su peor luz, y tratar obviamente de lograr, ¿verdad?, la independencia para Puerto Rico. Eso lo entiendo perfectamente. Pero el hecho de que si somos una colonia hoy día, cuando la inmensa mayoría de las personas en Puerto Rico mantienen y favorecen alguna relación con los Estados Unidos, e inclusive en este último plebiscito cuestionable, ¿verdad?, por muchas razones, aún lo que favorecen la independencia o la libre asociación es con la ciudadanía americana por un término de tiempo. Así que levanta toda una serie obviamente de preguntas y cuestionamientos sobre exactamente cuál es la voluntad de los puertorriqueños sobre eso. Así que
Me imagino que tendremos otro plebiscito en algún momento futuro, ¿verdad? Y otro, y otro, y otro, ¿verdad? Y veremos cómo finalmente resolvemos nuestros problemas políticos. Lo cual nos lleva tal vez al tema que queríamos discutir, y de cuáles son las alternativas que tenemos para resolver este problema. Plebiscito ad nauseam y ad infinitum, o asambleas de estatus, ¿verdad? Que también tienen sus problemas a mi juicio, o mover políticamente al Congreso, porque al final del día, y creo que en esto estamos de acuerdo, al final del día el issue del estatus de Puerto Rico es un problema político, no un problema jurídico. O sea, todas estas disquisiciones sobre si somos colonia o territorio y si aplica o no aplica la Ciudad Americana son obviamente trabajo de reflexión jurídica, pero el Congreso en ejercicio de poder plenario puede hacer bastante lo que quiera casi con el territorio. Así que es cuestión de política pública del Congreso, de mover, ¿verdad?, el asunto del estatus, y hay que moverlo en el campo político, no en el campo jurídico. Por lo menos esa es mi creencia. ¿Y qué va a pasar? Depende no solamente de qué proceso se puede seguir para salir de este atolladero histórico en que nos encontramos, sino cuáles son las opciones sustantivas. Obviamente, pues, todo el mundo reconoce que todos los pueblos tienen derecho a la independencia, si la quieren. Ese no es el caso de la estadidad, por supuesto, es una federal question del Congreso de Estados Unidos, que tiene explícitamente el poder de admitir o no admitir. Nunca ha admitido un territorio no incorporado. Ya no existen territorios incorporados porque todos estaban destinados a convertirse en estados desde la Ordenanza del Noroeste, cuyo lenguaje se recogió en todas las adquisiciones hasta la de Hawái. Aunque en Baello Madero aprendí que hay un territorio incorporado todavía. Así es. El atolón de Alta Palmira. Parte de Hawái, Sí, pero que queda a una distancia que es más larga que un día sin comer, tú sabes, y que es un atolón que no sirve para absolutamente nada. Nadie vive ahí. No hay nadie, es un atolón que está allí. Y como era parte de Hawái, Hawái era un territorio incorporado, pues es un territorio incorporado a quienes que no le interesa a nadie, porque allí no hay nadie. A Hawái, cuando Hawái decidió... Los regalaron. No, chacho, que no queremos eso. Así que ese es un ejemplo. Hay un territorio no incorporado, es verdad, que no sirve para nada. Bueno, debe servirle mucho a los peces y los animales que hay allí en el mar y esas cosas. Para algo debe servir, porque si no, no estaría allí. La pregunta interesante es si la territorialidad, no el Estado Libre Asociado, porque eso no existe, si la territorialidad es una opción que se debe considerar al momento de resolver cómo debe ser la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos en el futuro. Eso plantea el problema de si el problema puede ser la solución. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Que un pueblo decida que quiere seguir siendo territorio o colonia, lo que quieran utilizar retóricamente hablando. ¿Ustedes pueden decidir que quieren ser esclavos? No, aunque quisieran, porque no se puede prestar consentimiento a ser esclavo. Pues el colonialismo es la versión colectiva de los pueblos a lo que es la esclavitud. Ningún imperio jamás ha hecho algo que no sea para beneficio del imperio. Nunca ha sido para beneficio de la colonia. Se enchapa como que es para beneficio de una gente, pero en última instancia es para beneficio del imperio, el que sea, desde el imperio babilonio o el romano o el español o el americano. Todos toman sus decisiones como, bueno, el problema es que son imperios, pero eso es lo que deben hacer todos los países, ¿verdad? Todos los gobiernos deben tomar decisiones para beneficio propio. ¿Qué vamos a permitir eso? Vamos a validar que una gente quiera seguir siendo esclavos colectivos. Yo creo que eso no es viable dentro del derecho internacional a la libre determinación.
porque es para salir de la colonización que se ejerce el derecho de la libre determinación, y es absolutamente contradictorio. Pero hay mucha gente en Puerto Rico que insiste que tiene que ser un proceso inclusivo, que considere todas las alternativas. ¿Han oído eso, verdad? En muchas ocasiones. Eso es absolutamente contradictorio. Esa es la forma de tratar de poner una ficha y trancar el juego de dominó para que no pase nada y por lo tanto, ¿qué prevalece? Lo que existe. Lo que existe. Así que yo creo que hay que luchar contra ese tipo de cosas que lo único que quiere es la perpetuación de una relación absolutamente inaceptable. En términos procedimentales, sin embargo, el problema de los plebiscitos que se diseñan aquí es que los diseña un gobierno. ¿Con qué fin? Con el fin de facilitar que ganar, políticamente hablando. Que puede ser el Congreso. Bueno, pero el Congreso va a estar determinando a través de un plebiscito la libre determinación del pueblo colonizado. Eso hay como cierta contradicción ahí también, ¿verdad? Así que, como decía el profesor Córdoba, esto es un problema político. Hay que negociar con el Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué le conviene no solamente a Puerto Rico, sino a los Estados Unidos? Porque a los Estados Unidos yo creo que no le conviene tener una colonia quebrada. Lo sacaron el provecho muchos años, muchas décadas. Pero ahora no, y más si le pregunta al presidente y su gabinete que está en proceso de formación en este momento. O de formación. No, el gabinete lo están formando para la deformación de la República. En efecto, si le pregunta a esa gente, ¿cuáles serán las alternativas? Especialmente si el Partido Republicano sacó la estadidad de plataforma y el Partido Demócrata sacó al Estado Libre Asociado. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué nos están diciendo? ¿Será que los intereses de los Estados Unidos empiezan a manifestarse en la dirección de resolver este problema? Pues a lo mejor es tiempo de empezar a tocar las puertas aún más, pero no con el propósito de ir un grupito a convencer a los congresistas de que ellos tienen razón, sino que hay que ir todos los grupitos. Decirle, mira, nosotros queremos un proceso, en primer lugar, que se sepa qué es lo que es aceptable para ustedes. Y que entonces hagamos una campaña educativa aquí, con qué es lo viable, qué es lo viable para las fuerzas políticas de aquí y las fuerzas políticas allá, porque es un problema político. Y eso yo creo que solamente se logra a través de lo que se ha propuesto y que se le llama Asamblea Constitucional de Estatus. Que aquí elijamos una asamblea con representación de las diversas formas, proporcionalmente hablando, y que esa asamblea, con esas 3 delegaciones, que son las 3 alternativas que aceptaría el derecho internacional, que es la independencia, la estadidad y alguna forma de asociación, que se dice que es una independencia, una especie de independencia. Bueno, sí, pero también es una especie de estadidad. El concepto de soberanía de la cual hablaba el profesor Córdoba hace un ratito, hay la soberanía total, pero también hay la soberanía compartida. La estadidad es una forma de soberanía compartida entre 2 gobiernos, un gobierno nacional que le llamamos gobierno federal y un gobierno local que le llamamos gobierno estatal, y se comparte esa soberanía del pueblo de esas 2 formas muy creativas que hicieron los constituyentes. Bueno, realmente no se lo inventaron ellos, eso venía desde el imperio, desde Roma, pasando por el Sacro Imperio Romano, ¿no? Que elegía con electores al emperador. Para citar a Voltaire, que ni era sacro ni era romano. Sí, no, claro. Mi imperio. Bueno, pero lo respetaban mucho los franceses y los ingleses. Así que yo creo que la forma es que esa organización, que se llama Asamblea Constitucional de Estatus, con esas 3 delegaciones,
vaya al Congreso a hablar con los congresistas. Mira, lo que nosotros estamos proponiendo es esto. Esta definición es consona con los intereses de ustedes. Y esta otra, el otro grupo, es consona con los intereses de ustedes. ¿Qué ajustes habría que hacer para que sea mutuamente aceptable? Esto no es nuevo, ¿saben? Esto se hizo entre el 1989 y el 1991. Sí, Johnson. Con el proyecto aquel de Bennett, Johnston y McClure, en que los tres partidos políticos negociaron con las estructuras, con los diversos comités de jurisdicción del Congreso de Estados Unidos y se lograron unas definiciones. Por primera vez íbamos unos independentistas allí a promover algo en el Congreso, pero no entrarle a tiro, sino a conversar con ellos. Sí. Un recordatorio, un momentito, un segundito. Sí. Bueno, ahora para esta tercera ronda van a seguir igual, van a tener 10 minutos cada participante para seguir el diálogo y también quiero hacer un recordatorio que las preguntas para los profesores van a ser mediante Facebook Live. Pregunta, ¿verdad? Sí, si quieren, no hay que podemos esperar. saltar a las preguntas de la gente. Si la gente tiene preguntas y la quieren hacer, pues bienvenido sea. Aunque tal vez antes de escuchar las preguntas, me voy a comentar lo que Carlos comenta sobre la Asamblea de Estatus, Asamblea Constitucional de Estatus, Asamblea, noten el cambio de los nombres a lo largo del tiempo, ¿verdad? Porque cómo manejamos este asunto. Yo soy de la opinión, obviamente, de que primero yo no creo que una Asamblea de Estatus, que sea constitucional o no, va a producir nada distinto que no pueda producirse sin ella. Así que la idea de la Asamblea yo creo que tiene otro propósito político. Y es obviamente tratar de crear un cuerpo deliberativo que de alguna manera encarne la soberanía del pueblo de Puerto Rico en oposición a los Estados Unidos. Así que la función de la Asamblea no es para producir las alternativas. Sabemos muy bien cuáles son las alternativas. Y ninguna convención de estatus va a producir nada distinto que ya no tengamos. Eso es una cosa. Segundo, desde el punto de vista puramente formal, levanta un problema, me parece a mí, constitucional nuestro, ¿verdad? Con todas las debilidades que tiene la Constitución del Estado Libre Asociado, obviamente, ¿quién es que va a crear esta Asamblea y cómo la va a crear? Que obviamente requeriría algún tipo de legislación por parte de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, que quiere decir que la Asamblea, por lo tanto, es una criatura de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, razón por la cual no está investido con la soberanía, sino que está investido, obviamente, por los poderes delegados por la Asamblea de Puerto Rico, que es la que tiene la soberanía delegada por el pueblo de Puerto Rico en virtud de la Constitución. Y digo eso para explicar nada más la profunda contradicción, ¿verdad?, sobre quién tiene y quién posee la soberanía. Ninguno de ellos, porque la soberanía está en Washington, no está en Puerto Rico. Así que en un sentido me parece a mí que hay una falta de correspondencia entre lo que reclama la Asamblea y lo que verdaderamente puede producir. Otra vez, que hay razones puramente políticas tácticas por las cuales ese es el modelo que se sigue. El modelo, la experiencia del 89, ¿verdad?, con el Senado, que no fue por Asamblea de Estatus, eso fueron básicamente Hernández Colón, Carlos Romero, ¿verdad?, y Rubén Berrío, que fueron obviamente y pudieron concertar sus acciones en un mismo Congreso. Yo creo que ese es el mecanismo correcto. Y eso se puede hacer sin necesidad de una Asamblea de Estatus. Sí creo que, a diferencia tal vez del profesor Gorrín, que precisamente porque es un esfuerzo político y hay que considerar las fuerzas políticas que tienen intereses en Puerto Rico y en los Estados Unidos, hay que reconocer, guste o no nos guste, obviamente, que hay sectores en Estados Unidos y en Puerto Rico que se benefician del territorio existente. Así que tiene que haber un reconocimiento, pues si no se tranca el vuelo en Washington. Así que hay que darle un reconocimiento, obviamente, de la territorialidad como una alternativa. Que fue, yo creo, que el logro, el único logro, podemos decir a largo plazo ya, del plebiscito de Fortuño, en el 12-12, donde tenía las dos preguntas. Bueno, que ahí tiene un modelo, obviamente, puramente plebiscitario de cómo incluir el territorio para que nosotros lo descartemos y vayamos a las otras alternativas. Eso es importante no solamente para el debate interno en Puerto Rico, sino me parece que es importante para Washington. Porque hay que llevarle a Washington, obviamente, de que efectivamente hemos considerado esa alternativa y la hemos descartado. Y como todos sabemos, obviamente, los congresos cambian cada 2 años. Así que, obviamente, esa población hay que educarla cada 2 años.
constantemente. Así que en ese sentido, lo que nosotros conocemos muy bien de nuestro historial, ¿verdad?, desde el debate del estatus, allá se pierde en cuestión de 2 años y hay que empezar de nuevo. Segundo, digamos, un comentario, ¿verdad?, sobre la idea de que el territorio es la esclavitud colectiva. Yo tengo serios problemas, obviamente, con aceptar que somos esclavos, porque no lo somos. Yo puedo irme en un avión mañana, así que individualmente no lo somos. Cada cual tiene libre de actuar como entiende, así que hay importancia de la colectividad. Y el problema con decir que somos esclavos colectivamente y hacer el salto analógico de esa esclavitud colectiva a nuestra relación política, pues me parece que es problemática, porque pasa por alto el ejercicio que cada cual de nosotros hacemos sobre nuestro futuro y sobre nuestra experiencia en esta relación política con los Estados Unidos. Así que a mí ese argumento me parece tiene un efecto retórico, pero no es verdaderamente sustantivo en el sentido de que verdaderamente dibuja un problema que tenemos en Puerto Rico. No somos esclavos. Esclavos seríamos si nosotros decidiéramos que queremos la independencia y no nos la dieran. Ahí había un problema serio, obviamente, de reto a la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Pero hasta tanto eso no ocurra, no cabe hablar verdaderamente de esa relación, vamos a decir, de esclavitud, ni mucho menos, a nivel colectivo me refiero. Así que nada, y eso es otra discusión que me parece que es importante tenerla, porque a veces la pasamos por alto, y es obviamente que la idea de la soberanía del pueblo de Puerto Rico, o la soberanía del pueblo que fuere, al final del día tiene una visión corporativista de la personalidad. Yo tengo, filosóficamente, obviamente, tengo objeciones a esa concepción, porque al final del día los cuerpos colectivos son meras abstracciones políticas, teóricas, no tienen contenido existencial. Lo que importa son las personas y los individuos de carne y hueso, que son los que viven, respiran y mueren. Pero ese es otro debate. Hay una solución que no mencionó el profesor Córdoba, que se planteó ante el Congreso pasado, que el Congreso de Estados Unidos apruebe una ley reconociendo que el pueblo de Puerto Rico puede convocar una asamblea constitucional de estatus. Bueno, ley 600. No. Yo no sé, pero con un artículo como el que contenía el proyecto de Nidia Velázquez y Alessandria Ocasio, que decía que esta ley se aprueba con el propósito de dejar de disponer del territorio. Sí, votar por esa alternativa. Y que por lo tanto se planteaban 3 alternativas que no incluían la territorialidad. Pero esa medida no pasó en el Senado. No pasó. Así que fue un desideratum. Sí, claro, pero se puede seguir haciendo trabajo político para convencerlo de que eso es lo que le conviene a los Estados Unidos. No sé, pero nada impide que el Congreso de Estados Unidos decía, ustedes decidan. De hecho, eso es lo primero que dice la cláusula territorial. El Congreso tiene el poder to dispose of the territory. To dispose of it. Y eso fue lo que decía el proyecto. Sí. Y también otra forma de dispose of the territory es para cambiarlo por Groenlandia. También. Bueno, hay varias preguntas en el Facebook Live. La primera es de Carmen Oquendo. Pregunta, la 14ª enmienda en cuanto a ciudadanía, ¿aplicaría a las y los puertorriqueños de la diáspora? No estoy seguro de que entienda la pregunta porque no sé dónde nacieron los de la diáspora. Si nacieron aquí, bajo la ley de nacionalidad del 40, o hay gente de la diáspora que nació en Estados Unidos. Y esos tienen enmienda 14, ciudadanía de enmienda 14. Yo me uso a mis hijos de ejemplo. Yo nací en Tulsa, Oklahoma. Papi estaba estudiando Derecho ya entonces, aquel tiempo. Así que yo estoy protegido por la 14ª enmienda. Yo no. Mis hijos yo nací en Barrio Obrero. Mis 2 hijos nacieron en auxilio mutuo. Así que ellos no están protegidos por la 14ª enmienda. Ahí tiene un problema, ejemplo de las dificultades que plantea el manejo de la ciudadanía con referencia a los puertorriqueños. Carmen, que hizo la pregunta, aclara, ¿verdad? Dice, si nacieron en Puerto Rico, de personas de la diáspora que nacieron en Puerto Rico. Pues tienen una ciudadanía estatutaria. No tienen ciudadanía bajo la enmienda 14. Excepto que eso no quiere decir que se la pueden quitar. El due process. Porque la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos dice que Abele y el italiano
Él perdió la ciudadanía habiendo nacido en Italia de padres americanos. Pero la ley en ese momento decía que era ciudadano de los Estados Unidos si cumplía con unas condiciones de haber residido en Estados Unidos, no sé cuándo, no me acuerdo ahora, el número de años antes de la edad X. Él no había cumplido y decidió sacar el pasaporte americano después de no haber cumplido. Y le dijeron, es que usted no es ciudadano de los Estados Unidos porque la perdió. La ciudadanía de nacionalidad, de la ley de nacionalidad del 1940 que yo tengo, no está sujeta a ningún tipo de condición con la cual yo tenga que cumplir. Y por lo tanto, el caso de Beley tampoco me aplica a mí, aunque tampoco me aplica el caso de Afroyim versus Rosk, que se refiere a la gente que nació en los Estados Unidos. Y que se nacionalizó. O los que se nacionalizaron. La pregunta es si alguien que se nacionalizó en la calle Chardón, aquí. ¿Ese está más protegido? No sé, porque se nacionalizó en Puerto Rico, en el distrito de Puerto Rico, en una corte federal creada por el Congreso de Estados Unidos, que originalmente no era artículo 3. ¿Que ahora lo es? Bueno, dicen que lo es, pero lo es. Bueno, hay que preguntarle a Gustavo. No nació en los Estados Unidos, se naturalizó en Puerto Rico. No se naturalizó en los Estados Unidos, porque Puerto Rico no es parte de los Estados Unidos, a menos que la ley lo confiera. Que la ley lo diga así. Porque yo me puedo naturalizar en República Dominicana, en la embajada, y entonces soy ciudadano americano desde la República Dominicana. Claro. Y ocurre en Europa, en otros lugares del mundo, así que eso es perfectamente aceptable. ¿Se puede naturalizar en República Dominicana? Yo creo que tú puedes hacerlo si lo haces en la embajada. Si hay un procedimiento interno diplomático. Yo sé que puedes renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos en una embajada. No, pero tú puedes adquirirla también a través de los procesos internos. Sin intervención judicial, lo dudo. Bueno. Pero bueno, habría que investigarlo. No, porque ocurre, por ejemplo, cuando las personas nacen por el ius sanguinis, que nacen de padre americano y nacen fuera del extranjero, la ley de nacionalidad le va a exigir que tenga que cumplir con los requisitos para preservarla una vez venga la mayoría de edad. Pero eso no es ciudadanía de enmienda 14. No, eso no es enmienda 14. Eso es ciudadanía estatutaria. Pero entonces, la embajada, estamos hablando de que de parte de los Estados Unidos, bajo el derecho internacional. Bajo la teoría de que es territorio de Estados Unidos. Ay, señor. Pero sin juez federal. Sí, juez. La próxima pregunta es de Giselle Bonet. Perdóname. O sea que nosotros no sabemos. Porque lo estamos que podemos hacer especulando. es inventar alternativas. Giselle Bonet pregunta, si la ciudadanía de los puertorriqueños es de naturaleza estatutaria, en la eventualidad de la independencia y que los Estados Unidos, al utilizar los poderes plenarios, la abolieran retrospectivamente, para aquellos que decidan vivir en la República, ¿habrá algún remedio bajo los derechos constitucionales de los Estados Unidos? Bueno, yo soy de la creencia de que la ciudadanía americana, todos los que la ostentan, tienen un derecho propietario sobre esa ciudadanía. Eso es acceso a los mercados, trabajo, etcétera, y a través de vivir en Estados Unidos. Así que no solamente bajo la ciudadanía, esa ciudadanía de la 14ª enmienda, sino la cláusula del debido proceso de ley. No me puedes privar de mi derecho de propiedad sin un debido proceso de ley. O sea, la pregunta es si yo puedo entonces retroactivamente privarte de tu propiedad. Tiene que haber un alto interés público para que eso realmente prospere. Yo personalmente no creo que sea posible. Yo creo que lo que sí puede hacer obviamente es que las personas que sí la tienen bajo el territorio existente, como comentábamos anteriormente, que el tribunal haga obviamente un deslinde y diga aquellos que quieran preservar la ciudadanía tienen que hacer X, Y o Z. Y entonces, si no siguen ese proceso, entonces pueden perder la ciudadanía americana. Pero no es que tenga un efecto retroactivo para quitártela, así sin más. Así que tiene que haber un acto obviamente formal para que la persona pueda escoger si la quiere retener o no. Y si no hace tomar los actos, la pierde. ¿No? Estoy de acuerdo. A mí no me la pueden quitar, porque yo no estoy sujeto a ninguna condición. Y además de eso, los Estados Unidos... ¿Ustedes saben cuántos ciudadanos americanos hay en Israel? Más de 1 millón. Más de 1 millón. No es incompatible con la ciudadanía de los Estados Unidos que alguien tenga ciudadanía de más de un país. Aquí en Puerto Rico hay un montón de personas, panas míos, Españoles. que aceptaron la ciudadanía española
porque el abuelo o no sé quién era español y por lo tanto llenaron unos formularios y ahora cuando viajan, cuando vienen para Puerto Rico, aquí presentan el pasaporte americano, pero cuando llegan a la Unión Europea presentan el pasaporte español. Para evitar la fila. No hay ningún problema. Debería hacer un comentario usando datos geográficos. Yo soy miembro de la tribu de los Osage. Estoy matriculado en la tribu. Puedo votar en los procesos de la tribu, que es una nación. Por eso es medio colorado. Soy miembro de la nación de los Osage, reconocida como una tribu, obviamente en Estados Unidos. Digo eso porque como miembro de la tribu, yo puedo participar y votar como miembro de la nación en los procesos derivativos de la tribu, no estando en la reservación. Porque dentro del derecho norteamericano, los derechos de los indígenas a participar en los procesos deliberativos electorales se gobierna por el derecho internacional, no por el derecho constitucional. Así que distinto a un puertorriqueño, obviamente, que vive en Puerto Rico, puede participar en los procesos deliberativos, pero si se muda a Nueva York y está domiciliado en Nueva York, no puede votar en los procesos deliberativos en Puerto Rico, aun cuando sea miembro de la nación de los puertorriqueños. Así que ahí es un ejemplo, obviamente, de cómo el issue de ciudadanía y miembros de nacionalidades bajo otro ordenamiento crea un cierto, vamos a decir, una anomalía, ¿verdad? Seamos caritativos. Una cosa es la nacionalidad como concepto sociológico y otra cosa es la nacionalidad como concepto jurídico. Son dos cosas distintas. Pregunta Joel Peña. ¿Qué beneficios tendría Estados Unidos de incorporar a Puerto Rico a ser Estado o darnos la independencia? ¿Tiene beneficio dejar a Puerto Rico con su estatus territorial actual? Bueno, yo siempre digo a mis estudiantes que todo sistema político funciona, sin excepción. Pero esa no es la pregunta, ¿funciona para quién? ¿Quién se beneficia? ¿Quién se perjudica? En Puerto Rico hay muchos en Puerto Rico que se benefician del territorio existente. Hay sectores en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico que se benefician de esta relación. Y hay personas que se perjudican por esta relación. Si Estados Unidos se beneficia o no se beneficia, pues Estados Unidos es mucha gente. Son 320 millones de personas. Hay muchos que se benefician con no incorporar al territorio. Y habrá otros que le es indiferente si se incorpora o no se incorpora. Y algunos creerán que sí, como cuestión de ser consecuentes con sus creencias políticas. Así que hay diferentes variedades. Yo creo que parte de lo que tenemos que aprender es que cuando hablamos de los Estados Unidos y de Puerto Rico, tenemos que empezar a abandonar un poco las caricaturas, obviamente, tanto de los Estados Unidos como de Puerto Rico. Y pensar que esto es mucho más complejo y que somos 3,5 millones y descendiendo en la isla, 5 millones y ascendiendo en Estados Unidos. Y obviamente hay mucha diversidad entre los puertorriqueños y entre los Estados Unidos. Así que y esa diversidad crea complicaciones jurídicas y políticas. Y por lo tanto, decir si nos beneficia o no nos beneficia, pues dependerá a quién le pregunte. Yo estoy seguro, si usted le pregunta a Amgen si le conviene la incorporación, le va a decir que no. Si me pregunta a mí, yo creo que sí. Así que va a haber diferentes voces encontradas, ¿verdad? en esa pregunta. Y como la pregunta incluye también qué beneficio derivaría a Estados Unidos de la independencia. Bueno, Se quita un problema de encima. Para empezar, se quita un problema de encima. Y en segundo lugar, me gustaría hacer referencia a que los dos personajes que fueron arquitectos de promesa y que ahora siempre lo han sido, prestigiosos académicos, escribieron en Foreign Affairs hace un par de años que la independencia capacitaría a Puerto Rico con una serie de instrumentos financieros y económicos que no tiene en la actualidad. No los recuerdo ahora mismo, pero los he mencionado en artículos que he publicado recientemente, uno del año pasado en Inter-American University, Inter-American Law Review de la Universidad de Miami. Y esa gente son los que produjeron promesa. Y además de eso también dicen que también la estadidad podría ser positivo para algunas cosas y que la libre asociación también sería positiva en algunas cosas. Así que el mito de que la independencia es Haití, eso pues obviamente es una retórica absolutamente falsa. Y además de eso, las comisiones de jurisdicción, los comités de jurisdicción, en el proceso del 89 al 91, entendieron que las propuestas económicas
de la transición económica hacia la independencia eran absolutamente sostenibles. Así que no puedo precisar, porque yo no soy académico, economista, pero de que es mejor que la colonia, indudablemente. Estados Unidos se beneficiaría mucho más de una República de Puerto Rico próspera con los instrumentos de desarrollo económico que no tiene Lela que de la colonia quebrada que tiene en sus manos en este momento, particularmente en una administración que quiere reducir el gobierno de los Estados Unidos y quiere reducir los programas sociales. La cosa esta, la obsesión de buscar fondos federales, yo no sé dónde los van a buscar ahora. Yo creo que es un error, y hablando aquí de táctica, ¿no?, y estrategia política, de cómo adelantar las diferentes propuestas. Yo siempre he creído que es un error político alegar la estadidad meramente como una aspiración por fondos federales. Yo no soy estadista por esa razón. Yo soy estadista porque yo quiero representación al Congreso y tener algún control, por poco que sea, en mi destino político como persona. Al final del día, yo no recibo nada, absolutamente nada del gobierno de Puerto Rico ni del gobierno de Estados Unidos. Yo no dependo del Estado. A mí el Estado es una carga, no es un beneficio. Así que en ese sentido, obviamente, la postura que uno adopte, ¿verdad?, frente a por qué uno desea una alternativa u otra, depende en gran medida de las circunstancias personales en que cada cual se encuentre. Así que eso es muy humano. Eso aplica en Puerto Rico y en todos lados del mundo. Yo creo que la estadía para Puerto Rico es lo más beneficioso para la inmensa mayoría de nosotros como cuestión de desarrollo económico individual de la familia y las personas. La independencia también es una alternativa y estoy seguro que se van a beneficiar algunos por ella. Habrá otros que se perjudiquen. Habrá otros que se perjudiquen con la estadidad y hay otros que se perjudican con el territorio. Por eso digo que la complejidad, yo creo, es mucho más significativa que las similitudes en nuestros intereses económicos. Y hay que tomar nota de ello. Yarixa Matos. En los paneles anteriores se expuso por uno de los panelistas que para solicitar la estadidad se requeriría una unanimidad virtual, pero para solicitar la independencia con una simple mayoría bastaría. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? Bueno, yo desde los años 70 empecé a estudiar los procesos de admisión de nuevos estados. Y de hecho hasta produje un artículo que publiqué con el profesor Raúl Serrano Hayes, una tabla que después el Congressional Research Service nos plagió sin atribución, sobre las condiciones y las concesiones que le ha hecho el Congreso de los Estados Unidos a cada uno de los estados en sus procesos de admisión. La realidad es que la pregunta nuevamente ¿se refiere a qué aspecto? Lo que pregunta la persona es si para la independencia simplemente una simple mayoría bastaría. Lo que se necesita para la independencia o para la estadidad es que le convenga al pueblo de Puerto Rico y al Congreso de los Estados Unidos. Esa es la clave. ¿Cómo se articula eso? ¿Cómo se diseña eso? Bueno, pues hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Ahora, en esos procesos de admisión, como yo les decía al principio, ¿quiénes poblaron los territorios que fueron admitidos? Americanos, ¿verdad? Y además de eso, desde un principio se sabía que iban a ser admitidos como Estado eventualmente. Algunos lo lograron en un año. California, un año después de descubrirse oro en California. Por eso el equipo de San Francisco de fútbol se llama los 49ers, porque en el 49 fue la fiebre del oro en California. Pero a Alaska le tomó 90 años. Y a Hawái le tomó 60 años, 61 años. Así que eso varía. ¿Varía en función de qué? En función de cuándo hay suficientes intereses que favorezcan
la admisión. Ahora, uno de los criterios que históricamente se han utilizado para la admisión de nuevos estados es que el estado cuente con una economía que le permita sostener su propio gobierno y hacer su aportación correspondiente al Tesoro Nacional. Para lograr la estadidad para Puerto Rico, los estadistas tendrían que convencer al Congreso de que le conviene económicamente a los Estados Unidos admitir a Puerto Rico como Estado. Y desde el 1990-91 han sido precisamente las personas del Partido Republicano que han estado diciendo, no, eso no le conviene a los Estados Unidos. Y por eso han paralizado muchas propuestas de estadidad desde entonces. Y unido a eso, también lo que comentaba en mi intervención inicial, el debate en Estados Unidos entre demócratas y republicanos. Claro. Y el issue de la estadidad no ocurre en un vacío. Obviamente, la elección de Harris versus Trump, que votamos aquí, obviamente, inoficiosamente, ¿verdad? Tiene algún valor en el sentido de que el 78% votó por Harris, que indica allá, no acá. Allá, obviamente, porque lo que dicen los republicanos es muy probable, que Puerto Rico votaría como un estado demócrata, lo cual es una razón para no extenderle la estadidad a Puerto Rico. Y para los demócratas, una razón para extenderle la estadidad, para cambiar el balance del poder en el Senado. Así que el issue, obviamente, de la mayoría o la unanimidad, en algunos casos, pues verdaderamente es función de cuáles son los intereses, ¿verdad?, coyunturales del momento. En este momento, yo estoy claro de que en el Congreso no se va a mover absolutamente nada de la estadidad por 4 años. Eso, el que piense lo contrario no está viendo, me parece a mí, con buenos ojos lo que está transcurriendo en Washington. Lo más que se puede aspirar en todo caso en Puerto Rico sería la incorporación del territorio como una posibilidad política. Pero eso también, como bien indica el profesor Gorrín, habría que decirle al Congreso de cuáles son las ventajas que eso sí supondría. Porque la incorporación obviamente supondría dejar a un lado obviamente la aplicación de los casos insulares, tal y cual fueron redactados a principios del siglo. Así que ahí plantea obviamente una cuestión de estrategias políticas, de cómo mejor mover la cosa. Y ojo, la incorporación del territorio solamente se logra con resolución congresional. El que tiene el poder plenario es el Congreso, eso ni va al presidente. Así que esos son asuntos obviamente muy coyunturales, muy específicos, obviamente que se están trabajando Por supuesto, hay que ser consciente de que la incorporación implica que el año siguiente empezamos a pagar todas las contribuciones federales. Sí, eso es así. Porque entonces seríamos parte de los Estados Unidos y sería de plena aplicación la legislación fiscal. Eso mismo. Y 80% de los puertorriqueños no tenía que radicar planilla, pero no pagaría porque estarían exentos. Porque está por debajo de los niveles de pobreza. Estoy de acuerdo con el profesor Córdoba que el plebiscito para adelantar la estadidad, el tiro salió por la culata. Sí, eso fue mal pensado. Y yo lo dije mucho antes, yo lo dije cuando lo hicieron la propuesta de Nidia Velázquez y Jennifer González. Yo creo que la propuesta, primero, y esto otra vez un análisis político, esto tiene que ver con derecho al final del día. La propuesta obviamente de reconocer obviamente la ciudadanía americana en la independencia de la libre asociación por 10 años es cosa de loco. Un Congreso, toda la ala republicana va a decir, tú quieres mi ciudadanía, pero que no quieres ser parte de Estados Unidos, ¿para qué? Pues eso no tiene ningún tipo de pie ni cabeza. Así que convirtieron el proyecto de la estadidad en un proyecto demócrata. Y yo creo que eso fue obviamente Nidia Velázquez haciendo la suya. Y eso obviamente tiene unas consecuencias ahora que estamos con Trump. Así que ese es el tipo de análisis táctico, ¿no?, que cada de las diferentes posiciones tiene que ensayar, ¿verdad?, para mejor adelantar su posición. La última pregunta es por Héctor Antonio Pagán. Dice, se ha especulado que con la presidencia de Donald Trump se reducirá una porción de las ayudas federales a Puerto Rico. De acuerdo a la fuente del Instituto de Libertad Económica, Puerto Rico cae en el 4º puesto de las 10 jurisdicciones con mayor dependencia de fondos federales en sus ingresos fiscales. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que esto impulsará al puertorriqueño a disminuir la dependencia y así tener un sabor de lo que sería la independencia? ¿Qué posibles efectos podría tener estos recortes a ambos ideales?
Bueno, yo escuché, no sé si fue ayer o antes de ayer, que ya algunos en la administración de Trump entrante diciendo que van a hacer un clawback, de que algunos de los fondos federales ya que han sido asignados a Puerto Rico para la reestructuración, los van a empezar a recuperar. Así que el recorte parece que ya viene en alguna medida, ¿verdad?, en los próximos años. Yo creo que el issue de los fondos federales lamentablemente se plantea de una manera incorrecta, porque siempre se ve como exclusivamente desde el lente de la dependencia. Y si bien es cierto que hay personas que dependen de los fondos federales, del PAN, etcétera, de algunos servicios, programas federales, no es menos cierto que la economía de Puerto Rico está tan integrada al sector, a la economía de los Estados Unidos, que no es meramente que seamos dependientes, porque al final del día, piensen ustedes, las personas que en el supermercado que le venden la comida, ¿verdad?, a las personas del PAN, tal vez el SAP en su futuro, están trabajando. No están dependiendo, por así decir, de los fondos, pero es un trabajo que están haciendo. Los médicos, los radiólogos, los diferentes los hospitales que facturan, obviamente, por sus servicios médicos a la ciudadanía, están trabajando. No son dependientes en ese sentido. Lo que es cierto es que, obviamente, que los fondos federales aceitan la economía de Puerto Rico en todos los niveles. Así que, cuando decimos dependencia, yo creo que es importante decir exactamente a qué nos referimos por ello. Si es meramente la persona que está con la mano estirada buscando una ayuda, ¿verdad?, y es una caracterización bastante peyorativa de ese proceso, o estamos hablando básicamente de una economía que está tan integrada que depende del manejo de los fondos, obviamente de una inyección de capital que nosotros no producimos. Yo creo que es lo segundo de lo que estamos hablando. Yo creo que hay gente que necesita ayuda social. ¿Por qué? Porque el sistema económico no se ha desarrollado para satisfacer las necesidades de la gente. Lo que ocurre es que en Puerto Rico se ha sustituido el verdadero desarrollo económico por mantener a través de la dependencia una sumisión a la autoridad de los Estados Unidos. Lo que Roosevelt se inventó, el welfare state, era para salvar el capitalismo. Aquí se utiliza el welfare state para... Una pregunta, ¿ustedes saben quién administra el programa original de los orígenes, los cupones de alimentos? El Departamento de Agricultura. ¿Por qué? Porque era un programa para fomentar la agricultura, para fomentar la economía, de que se produjera más y que la gente pudiese comprar más. El propósito no era someter a la gente a la autoridad gubernamental, sino fomentar el desarrollo económico del sector agrícola en particular. Pero, lamentablemente, en muchos lugares, en Estados Unidos también, se utiliza con el fin de mantener a la gente dependiente, no económicamente, sino psicológicamente. Interesante, hablando de los subsidios del Departamento de Agricultura, donde vimos eso en Puerto Rico recientemente para que vean la importancia del manejo de los territorios, es cuando prohibieron la pelea de gallos en Puerto Rico. Yo digo, bueno, ¿por qué prohibir la pelea de gallos? Bueno, porque precisamente en el Omnibus Act del subsidio agrícola es que prohibieron la pelea de gallos. Obviamente como parte de todos los procesos, obviamente, de subsidio al sector agrícola en los Estados Unidos. Nosotros caímos de rebote, obviamente, con ese asunto coyuntural, ¿verdad?, limitado de la pelea de gallos, y toda la discusión que todos recordamos que tuvimos aquí sobre si esto era o no era parte de nuestra identidad cultural o no. Pero nada, todo ese fenómeno del subsidio a diferentes sectores de la economía, pues mire, es la orden del día. La sección 936, ¿qué era? A fin de cuentas, era un mecanismo obviamente contributivo o de no contributivo para permitirle a las personas generar una ganancia que no tienen que tributar sobre ella, que no la aplica a Puerto Rico, que por ser un territorio no incorporado, podían darle una excepción aquí y no dárselas, digamos, en Florida o en otro estado. Un sector particular, que es el que defiende el territorio el día de hoy, se beneficia de ese trato preferencial del IRS. Bueno, y unas empresas pues que no solamente no pagaban contribuciones aquí por las ganancias que hicieran aquí, ni pagaban contribuciones federales por las ganancias que hicieran aquí, sino que al repatriar las ganancias a su casa matriz, la casa matriz tampoco pagaba contribuciones federales sobre las ganancias realizadas por su subsidiaria en Puerto Rico. Era un esquema para fomentar el interés económico del gran capital.
Después de todo, esa fue una de las razones por las cuales llegaron aquí, ¿saben? Para tener un lugar donde invertir capital americano. Ese fue uno de los propósitos económicos originales de adquirir este territorio, de anexar este territorio. Yo no sé si tú lo viste, pero hay en el caso de Sánchez Valle, cuando el gobierno de Puerto Rico, de García Padilla, no muy bien pensado, decidió recurrir al Tribunal Supremo, ¿verdad?, sobre el caso de la doble exposición de la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Incluyeron en su escrito, en su memorando, los apéndices, una carta muy interesante, que yo la vi, que es una carta de Frederick Frankfurter, de 1916, cuando él era un asistente al secretario de Guerra. Y es interesante, en 1916, Frankfurter diciendo que nosotros obviamente queremos atender el territorio, ¿verdad?, como no incorporado, porque tenemos los beneficios contributivos para nuestra clase capitalista. Así que ya eso estaba bien claro en 1916, desde el principio, obviamente, de cuál era el propósito y la finalidad de la no incorporación. Así que había unos objetivos económicos y obviamente unos objetivos estratégicos militares para proteger los intereses económicos. Pues esta fue la última de las preguntas. Le agradezco a todos y a todas los que participaron a través del Facebook Live y también a los panelistas por contestar la pregunta. Le paso con mi compañero Miguel Padilla para los últimos comentarios y la despedida. Buenas noches. Pues queremos agradecerles sinceramente por venir hoy. Hemos dado un paso importante en la reflexión y el entendimiento del estatus de Puerto Rico. Además, quiero agradecerle al profesor Andrés Corlo y al profesor Carlos Gorrín por estar aquí con nosotros hoy, a todo el personal de apoyo, a los profesores que nos ayudaron en el proceso de organización en esta actividad, y a la profesora Mirta Morales por toda su ayuda, y a mis compañeros Nachalí y Jean Paul. Los invito a continuar este diálogo y a seguir informándose y contribuir al debate de manera constructiva. Juntos podemos avanzar hacia un futuro más justo y equitativo para nuestra isla. Gracias nuevamente por su tiempo y compromiso. Y acuérdense, por favor, de llenar la encuesta. Gracias y buenas noches. Muy bien. Bueno, miso de cómplice. Sí, muchas gracias por eso. A las órdenes y a los desórdenes. estamos con cariño.